Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Es un placer estar de nuevo con ustedes en esta serie de repensando y repasando el mensaje del domingo anterior que hemos titulado Confirmados en la verdad presente. Vamos a hablar en el día de hoy acerca de Lucas capítulo 22, versículo 19 al 20. El título del mensaje fue Acuérdense de mí. Acuérdense de mí. Es un pasaje muy conocido y yo pienso que en este repensar y repasar va a ser de mucho beneficio para cada uno de nosotros. Vamos a leerlo de una vez en la Nueva Traducción Viviente, que dice así: Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. En ese momento que Jesucristo está instaurando la Santa Cena, ellos estaban celebrando la Pascua judía. Y la Pascua judía, desde ahí hasta el primer día que ocurrió en Egipto, allá cuando vivían en Gosén, pues habían pasado ya muchos, pero muchos años. Pero todos los años ellos estaban en el deber de celebrar para no olvidar lo que Dios había hecho con ellos. El Señor le dijo que tenían que hacerlo el día 14 del mes de Nisan o Abit, que es un mes comprendido entre los meses de marzo y abril en el calendario nuestro. Y la idea fundamental es eso, no olvidarse, tener presente el día de la liberación nacional. ¿Quién era el responsable de explicar a la familia todo lo que había acontecido en el pasado glorioso allá en Gosén, en Egipto? El padre de familia. Los hijos tenían que preguntar, o la misma esposa tenía el deber de preguntar por qué cocinaban el cordero de esa manera, por qué las ensaladas amargas, por qué el pan sin levadura, por qué a esa hora de la tarde o de la noche. Entonces el padre tenía que explicar. Entonces, cuando el Señor le dice a partir de Éxodo capítulo 12 lo que ellos tienen que hacer, resulta que al siguiente año de su liberación ellos no lo hicieron. Y Números capítulo 9, los primeros 14 versículos, dice que en el mes primero, en el día 14, entre las 2 tardes, fue sacrificado el Cordero Pascual. Y esta sería entonces la primera celebración de la Pascua, estando libres del yugo egipcio, y por lo tanto sería un poco diferente a la anterior. La celebraron 2 años después de la salida de Egipto. Quiere decir que no la hicieron al año siguiente, ya hubo ahí la primera falla, porque uno tiende a olvidar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso el título del mensaje del domingo anterior, Acuérdense de mí, al cual en breves minutos vamos a caer. Pero un poquito de esa historia de la Pascua que tenían que celebrar todos los años, cuando estudiamos, sea en Deuteronomio o en Números, básicamente la historia de los 40 años en el desierto, no hay ningún indicio, no hay ninguna escritura que diga que hayan celebrado la Pascua. Probablemente, como es un pueblo rebelde que está en pecado, incluso está bajo la disciplina del Señor, ellos no la practicaron. Cuando ellos entraron a la tierra prometida, que comenzó el periodo de los jueces, un periodo que según Esteban en Hechos capítulo 7 y posteriormente Pablo en Hechos capítulo 13, hablan de un periodo de más de 400 años. No hay ningún registro en el libro de los jueces, ni todavía en la parte de Samuel, que es el último juez,
que diga que ellos hayan celebrado no solamente la Pascua, pero también se descuidaron en el asunto de la circuncisión. Probablemente porque en el periodo de los jueces no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces era un desorden lo que había allá, como le digo que está citado en Hechos capítulo 7 por boca de Esteban y en Hechos capítulo 13 por boca del apóstol Pablo. Dos tremendos maestros, Esteban y Pablo. En el tiempo de los reyes, que es un tiempo de más o menos 400 años también, comenzando por el primer rey Saúl, el segundo rey David y el tercer rey Salomón, que entre los tres reinaron 120 años, en el reinado unido de Israel, tampoco hay mención de que se haya celebrado la Santa Cena, perdón, la Pascua. No es que no se haya celebrado, es que no hay mención. Y ustedes pueden ver que en el tiempo de los reyes, solamente el rey Ezequías y el rey reformador Josías se mencionan como los únicos que celebraron la Pascua. No es que los otros no la celebraran, es que no hay escritura que lo afirme. Mas, sin embargo, con esto sí lo hay. En Esdras capítulo 6 se registra la celebración de la Pascua y se hizo cuando los cautivos regresaron de Babilonia. Es la última vez en el Antiguo Testamento que se menciona la celebración de la Pascua. Entonces, estando aquí en el aposento alto, cuando Jesús va a instaurar la Santa Cena, ellos lo que están haciendo es celebrando la Pascua. Y Cristo dice que él tenía mucho deseo de celebrar esa Pascua con sus discípulos porque era la última para él. Y que ahora las cosas iban a cambiar, porque en vez de sacrificar un cordero pascual y comerlo con toda la familia, el sacrificado iba a ser Cristo. Entonces, cuando él le da el trozo de pan, entonces le dice, ese pan me representa a mí. Cada vez que ustedes lo coman, háganlo en memoria de mí. Es decir, Cristo le está diciendo, recuerden que estando ustedes muertos, completamente muertos en delitos y en pecados y apartado completamente de Dios, sin relación y sin paz para con Dios, yo vine y di mi vida por ustedes. Y para yo dar mi vida por ustedes, yo tenía que morir. Entonces no es posible que ante un sacrificio tan generoso como el de Jesús, uno se olvide de quién fue que nos dio la salvación. Mas, sin embargo, él le está diciendo, acuérdense de mí, hagan esto en memoria de mí, porque los seres humanos, y especialmente los cristianos, receptores del don de la salvación y del altísimo precio que Cristo pagó para que hoy en día tengamos paz para con Dios, somos los primeros en olvidarnos del Señor Jesucristo. Entonces, cuando un creyente hace memoria de Jesús, es mucho más firme en su fe y en sus convicciones de que Jesús es su Redentor, que pagó el precio con su propia vida, que es su Señor, que es su Señor. Entonces, cuando uno ve el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, uno ve un pueblo de Dios negligente. Nosotros citamos, predicando de Lucas 22, los versículos 19 y 20, a Hechos capítulo 1, los versículos 2 y 3. Porque solamente Marcos, Lucas y Hechos hablan de la ascensión de Jesucristo. Y cuando Él asciende, ya Él no tiene que estar recordando lo que vamos a ver en este versículo, que ya Él le había dicho que ellos tenían que hacer. Dice Hechos capítulo 1, versículos 2 y 3, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios.
Quiere decir que en el aposento alto comenzó Cristo a dar mandamientos que llegaron hasta el monte Betania cuando da los últimos mandamientos acerca de la gran comisión. Pero ¿qué es lo que le está diciendo en el aposento alto? Que ahora ellos tienen que celebrar la Santa Cena no con la frecuencia que se celebraba la Pascua, que era una sola vez en el año, sino hacerlo cuantas veces quisieran celebrar la Santa Cena, pero hacerlo en memoria de Él. Entonces estamos hablando de que Él dio un mandamiento, o mejor dicho, que Él dio mandamientos. Y dentro de esos mandamientos está el mandamiento de celebrar la Santa Cena. Cada vez que tu iglesia local anuncia que hay Santa Cena, debe estar presente el 100% de los creyentes que conforman la matrícula de esa iglesia local. Y si hay creyentes que visitan de otras congregaciones, invitarlos también a participar del evento de mayor trascendencia en el mundo entero entre los cristianos. Yo decía que no es el bautismo en agua, sino la Santa Cena lo que nos unifica y nos hace ver que todos estamos bajo el señorío de aquel que dio su vida por nosotros. ¿Cómo es posible que el Señor tenga que decirle a su gente, acuérdense de mí, ante un evento tan grande donde ellos en su propia vida se dieron cuenta de lo que estaban recibiendo? Es muy peligroso para un creyente, por la razón que sea, olvidarse de lo que Jesús ha hecho en su vida. Ustedes saben que para celebrar la Pascua había que prepararse con anticipación, pues esto conllevaba una serie de compromisos, a veces de sacrificios. Por eso leemos en el Nuevo Testamento, en algunos casos, que dice 2 días antes de la Pascua, 5 días antes de la Pascua, 6 días antes de la Pascua, o durante la preparación de la Pascua, etcétera, etcétera. Entonces tenía que haber una preparación que incluía una limpieza total de la casa para que no hubiese nada de levadura, nada que simbolizara contaminación. Asimismo, en nuestra cena conmemorativa, que debemos prepararnos con antelación para hacer memoria de una persona que entregó su vida de forma voluntaria por cada uno de nosotros. Así es que en 1 Corintios capítulo 11, versículos 28 y versículo 31, el apóstol nos recomienda lo siguiente: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Hacer memoria de Jesucristo es lo mejor que nosotros podemos hacer, pero no el día de la Santa Cena, sino todos los días, reconociendo que lo que dice Isaías 53, que la paz que disfrutamos ahora fue por el precio que Cristo pagó con su vida, con una sangre sin mancha y sin contaminación. Vamos a repasar, vamos a repensar para estar confirmados en la verdad presente y no olvidarnos nunca de Jesucristo. Muy bien recomendado en el Salmo 103. Alma mía, bendice a Dios y no olvides ninguno de sus beneficios. Y el primer beneficio es que Cristo perdonó nuestros pecados. Lo dejamos hasta aquí por el día de hoy y le damos a ustedes la oportunidad de repensar y de repasar el mensaje del domingo anterior. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta la próxima.